Bendiciones, hermanos. Hoy vamos a dar inicio al segundo sermón del Nuevo Testamento, pero primero vamos a orar. Amado Padre y bendito Señor Jesús, gracias te damos por la oportunidad nuevamente que me das de poder llevar este mensaje a este seminario de la Gran Comisión. Te pido que tú bendigas a todos mis hermanos, a los que tengan la oportunidad de poderlos escuchar. Habla en nuestro corazón, Señor, que seamos sensibles a tu Espíritu Santo, Señor, y por favor te pido que tú me uses, Padre, para que este mensaje pueda ser de gran bendición para ellos, que no se fijen en el predicador, sino en ti primeramente. Gracias, Padre Dios, por todo lo que tú nos das, por la bendición tan grande que nos permites de saber tu palabra, Señor. Te glorificamos y te bendecimos, y por favor te pido, Señor amado, que esta semilla sea plantada, pero sobre todo que dé frutos abundantes. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, hermanos, vamos a iniciar este sermón que lo he titulado La obediencia que proviene de lo alto. ¿Estamos obedeciendo correctamente? Y pues bueno, empecemos por tomar nuestro texto base en este sermón que se encuentra en el libro de Hebreos 5, versículos 7 al 9. Lo tomaremos de la versión Dios habla hoy, ya que es una traducción que a mí me fascina y dice así. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte, y por su obediencia Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Aquí entendemos qué quiere decir la palabra obediencia y la acción que requiere que hagamos cada uno. Básicamente es acatar o realizar órdenes de algún superior sin examinar mucho los motivos o las razones de quien las manda. En pocas palabras, o dicho de otra forma, no nos gusta mucho esa palabra en forma natural, ya que es someternos o sujetarnos a alguien, reconocer que aquel que nos manda es superior a nosotros y debemos cumplir esa acción. La idea principal viene de escuchar o percibir por el oído, pero esto causa una voluntad o un deseo, una instrucción o un mandato dicho. Sin tantas vueltas es prestar atención, obedeciendo al que habla, atendiendo la necesidad de esa persona. Pero fíjense que también puede tener el significado en su raíz griega de confiar o creer. De ahí que también se derive la palabra desobediencia. Ahora hablemos un poquito de cómo nuestros antepasados y cómo los hombres siempre la hemos regado en cuestiones. Bueno, ¿qué le parece si concretamente hablamos de Adán y Eva? Que ellos tuvieron la culpa, pues, de todo. Y que cuando lleguemos al cielo, ¿cuántos de nosotros no querremos echarle bronca o cristianamente decirlo, reprenderlos un poquito? ¿A poco no? ¿O solo me pasa a mí? No, no se crea, hermano. De antemano debo decirle que imagínense, ellos eran sin pecado alguno. Ellos tenían todo. No conocían el dolor, el sufrimiento, las deudas. No tenían que pagar colegiaturas, ni recibos de luz, agua, gas. No conocían de rebajas en tiendas de ropa, ni tendencias primavera-verano de Chanel, ni tampoco querían ir a ver afanosamente el partido de los Cubs o de la Champions League. No, sino que vivían perfectamente con las instrucciones que Dios les dio. Génesis 1, 28 al 30 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 2, del 16 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén
para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Se dan cuenta? La primera instrucción que Dios le da a Adán fue sencilla y clara, y él tuvo la oportunidad de obedecer y hacer lo correcto. Y he aquí el primer conflicto, mis amados hermanos. Chan, chan, chan. Fue una prueba de obediencia, pues Dios vio cuando desobedecieron. Él no era secreto para él. La confianza en querer pretender de Adán y Eva que según ellos sabían qué más les convenía, más que el mismo Dios que les había dicho. Dios tenía un propósito y solo quería su bien, como en Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ahora, para que les preguntemos con ganas cuando lleguemos al cielo, leamos Génesis 3 del 6 al 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y el versículo 11 nos vamos a saltar, y le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Les preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Todos sabemos que la caída fue el momento crucial para todos nosotros. Y aquí nace la gran necesidad de un Salvador, de alguien que pagara por nosotros algo que no podríamos hacer jamás. Estábamos condenados, perdidos desde la concepción, nacimiento, y solo la muerte y la resurrección de Cristo nos pudo librar de esa condenación. Fue su obra perfecta y su obediencia perfecta lo que lo hicieron posible. Ya vimos que la desobediencia trae consecuencias y lo vemos a través de toda la Biblia, en la historia de Israel, en reyes, príncipes, en fin, sabemos que por sí solos el hombre es difícil de que se sujete o sujete su orgullo o su ego, pero Dios mandó a obedecerlo y no solo eso, sino que Él mismo nos dio el más grande ejemplo de lo que es esta palabra. Leamos nuevamente nuestro versículo principal. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Jesús aprendió a obedecer? ¿No ya todo lo sabe? Hermanos míos, aquí es donde este pasaje cobra vida y nos enseña algo preciosísimo y nos hace enamorarnos aún más de nuestro Salvador, ya que sí, justamente es perfecto y lo sabe todo. Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Así que por ende no podía aprender nada más. Aunque en el Getsemaní el Hijo de Dios eterno nos deja claramente reafirmado su condición de humano encarnado, aquella que le permite crear el vínculo de amor supremo y ternura con el hombre. Esa cercanía inimaginable que podríamos tener con el Dios invisible y majestuoso. Bueno, pues al encarnarse, decide, por así decirse, limitarse a su condición divina. Y el Hijo de Dios ahora es nuestro hermano, el hombre que decide aprender, por así llamarlo, a la obediencia. Y no habla en el aspecto intelectual, sino desde el aspecto de experiencia en carne y hueso, con el fin de poder padecer dolor, sufrimiento, lágrimas, temor y entendernos por lo que pasamos, para ser ese ejemplo y ese sumo sacerdote, aquel que rompió el velo que nos separaba por nuestro pecado para llegar al Padre. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Lo ven? ¿Acaso no les deja sin habla? ¿No quebranta su corazón? Y así es como Pablo nos explica que la obediencia humillante del Hijo de Dios se llevó a cabo mediante su vida humana. Así que ahora sabemos por qué se nos dice que aprendió desde su forma experiencial a obedecer. Pero necesitaba crear ese vínculo humano para entendernos a la perfección sobre dolores y angustias. Supo lo costoso que era esta palabra.
Es necesario aclarar esto, pues la obediencia se aprende a través de una disciplina que se impone tras una rebeldía, un desorden que solo con dolor y lágrimas se moldea el carácter del hombre, y los errores que cometemos nos llegan a ser dóciles, amables y justos. Solo por esta razón el ser humano puede aprenderla a través de la experiencia, como Cristo lo hizo, sin él pecar en lo absoluto. Pero también nosotros como humanos aprendemos a razonar y actuar. Esto nos hace tener una gran diferencia hacia el Señor, ya que Él es perfecto y lo sabe y lo puede todo. Aún así, Él expresa su continua obediencia al Padre, invitándonos a ver su ejemplo y a imitar su tremenda disposición a obedecer. Ahora, sabiendo esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos obedecer correctamente y seguir los pasos trazados de Jesús? Él nos desafía el día de hoy a poder obedecer, a entender qué es esto y obedecer al Padre correctamente y así tener su presencia y bendición por siempre. Quise hacerles un acróstico con la frase deseo obedecer, pero la verdad es que este sermón sería larguísimo. Así que solamente ocuparemos la palabra deseo, ya sabiendo el contexto por el cual lo tomé. Primero, de disfrutar realmente a Cristo. La obediencia es el resultado de hacer lo que amamos. Por ende, el obedecerlo en primer lugar viene cuando lo amamos con todo nuestro ser y corazón. Cuando tenemos una comunión diaria de una intimidad plena de Padre, amigo, confidente, de un nuevo poder para hacer lo que proviene de su espíritu, teniendo una devoción sincera, real de compartir con otros la pasión que su salvación ha despertado en nosotros y que atesoramos su obra, no olvidando que el ser humano fue creado para obedecer y que el Dios creador divino merece toda nuestra reverencia, entrega y completa lealtad. Para tener una relación así de cercana necesitamos conocerle en su palabra, adentrarnos en el corazón de lo que nos quiere enseñar, de no perder nunca el primer amor. Y seamos sinceros, hay veces que nos sentimos más apagados, sin ganas, cansados, pero es ahí el secreto de comprometernos, de ser constantes, firmes, perseverantes. Es como cuando uno hace ejercicio. Cuando menos ganas tenemos es cuando necesitamos hacerlo. Buscarlo con afán, con urgencia. Y Dios nos exhorta en Isaías 55, 6 al 7. Así que, hermanito, ejercitémonos en la fe, en perseverancia, en enamorarnos completamente de Él, no queriendo separarnos ni un solo instante del único que merece el primer lugar en nuestro corazón. La obediencia genuina es el resultado de estar enamorados de su persona, de saber que su amor, entrega y ternura nos motivan a deleitarnos en Él, así como el Señor se deleitaba en hablar de su Padre. Enseñanza 2. De escuchar su voz. Es esencial escuchar detenidamente lo que Dios nos manda a hacer, haciéndolo a través de su palabra. Por eso es tan necesario hacer uso de las disciplinas espirituales que Él mismo nos dio para que todos tuviéramos la oportunidad de poder buscarle a diario con gran esmero y detalladamente. Y ¿cuáles son esas disciplinas espirituales? Bueno, en primer lugar, leer y estudiar su palabra. Y me atrevo a invitarlos a no solo tener en la cabeza hacer un simple devocional, sentarnos y estudiar 15 minutitos, no, sino estudiar, adentrarnos en su palabra con como bien dirían las madres, la frase célebre de las mamitas mexicanas. Búscale bien, mijito, o yo voy y te enseño. Bueno, pues aquí solamente aplica el decirle, búscalo bien, hermanito, con gran amor, esmero, espera y con paciencia, con gran entusiasmo, así como cuando uno se encuentra perdidamente enamorado de ese galanazo o mujerón y por fin salimos con esa persona amada. Queremos saber todo de esa persona, con esa emoción de despedirnos y de decir quiero saber más, quiero verla ya otra vez, quiero hablar, quiero escribirle, quiero escucharla, quiero amar a esa persona, quiero un abrazo de él o de ella. En este caso, el querer saber todo de nuestro Señor. Y aunque sabemos que hay cosas ocultas que no nos son reveladas y que solo Él lo sabe, como en Deuteronomio 29:29 dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce.
No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Si nos permite buscarlo y hallarlo, y si lo hacemos con todo nuestro corazón y deseo, Él se revelará a diario a través de su palabra. Estudiar verso a verso, levantarnos cada mañana con ese gran gozo de tomarnos una taza de cafecito, orar y buscarlo afanosamente. Muchas veces nosotros nos sentimos muy ocupados y pensamos que no tenemos el tiempo, pero créame, hermano, que si lo hacemos, Él mismo abrirá el tiempo para que todo nuestro día sea cumplido. Asimismo, abrir nuestros oídos para poder escuchar devocionales, estudios en internet, predicaciones, podemos tomar discipulados, leer libros cristianos, comentarios bíblicos para comprender la mejor forma de verso a verso en la palabra de Dios. Así que Él nos da todo tipo de disciplinas espirituales, como el ayuno también. Esa parte de nosotros ni siquiera comer o abstenernos de algo que nos guste para que no nos quite el tiempo de poder estudiar. Así también como la oración, que nos acerca aún más con Él y a tener una comunión y crear ese vínculo filial. Lo adoramos, le agradecemos, le pedimos y pasamos tiempo de calidad con nuestro Padre. No podemos pasar ni un solo segundo sin Él, hermanos. Es como pasar segundos sin respirar o sin que nuestro corazón funcione. Simplemente es imposible e insoportable. Paso 3. Ese de someterse a su voluntad. La obediencia de Jesús, el Hijo de Dios, es modelo de la obediencia que todos debemos tener, pero ejemplificada en los discípulos de Jesús. Es la necesidad de permanecer en su amor, en sus enseñanzas. Esto se repite en cada momento de su ministerio. Las palabras del Señor son claras. En Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este sometimiento viene cuando uno reconoce que Dios es soberano, que tiene autoridad absoluta sobre todo lo creado. O sea, más allá de lo que uno pudiera imaginar, es tener un corazón tan entregado que buscas satisfacer la voluntad sobre aquel que conoces como superior a ti en todo contexto. Aquí se involucran actitudes cristianas esenciales para la obediencia: creer y tener confianza plena en Él. La palabra sometimiento es dura en sí y no nos gusta, pues ejercer dominio o humillación sobre otras es el significado que nos da el mundo. Pero el significado bíblico es ponerse a disposición de los demás, pero en primer lugar al Dios, ser sumiso y noble. Cambia, ¿verdad? De todas formas, es como lo conocemos en el mundo: agachar la cabeza y saber escuchar para actuar sobre aquello que se nos dice. ¿Y qué pasa con los que dicen: pues yo no puedo, mi carácter es duro y simplemente así no puedo cambiar? Y entre esas personas soy la primera que me pongo en la lista. Pues el Señor ya tiene la solución a todo esto. Y ante este problemón que para nosotros no tiene cura, para Él sí. Y es que nos resta entender que Él cambia y todo lo que querramos hacer es imposible por nuestras fuerzas. Los apóstoles fracasaron, eran muy miedosos y terminaron dándole la espalda a su maestro y amigo, aquel con el que compartieron diario la mesa, con el que reían, dormían, platicaban, caminaban, lo abrazaban. ¿Se dan cuenta? Pero ya dijimos que no criticaremos a nadie, sino que a este grupo de hombres se les da una promesa nueva junto con una instrucción. Hechos 1, 4 y 5 dice: y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuál fue el resultado o moraleja de este versículo? Que mientras pensaban o actuaban por ellos mismos, fracasaban. Pero cuando decidieron obedecer y escuchar la voz de Dios y esperar, ¡pum!, surgió un nuevo poder y valor
que no tenían ellos. Miren, leamos juntos Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ahora lo ven? Solo así podrán llevar el Evangelio hasta lo último, con su poder, con su espíritu, con su guianza, con su dirección. Solo Dios, no ellos ni nosotros podríamos hacer nada sin Él. No se trata de dar el Evangelio y solamente hablar lo que entendemos, no, sino es dejar que su poder opere dentro de cada uno de nosotros, sabiendo y reconociendo, o mejor dicho, sometiéndonos a su voluntad, quitando nuestro ego o nuestro orgullo, es dejarme llenar por completo de su espíritu, alineando mis pensamientos a los suyos, y dejarme llevar por Él en todo lo que Él decida. De esta manera nuestro carácter cambiará por Él, nos amoldaremos y entonces empezaremos a obedecer. Paso 4. Te entrega por completo. Acercándonos ya a la recta final de este sermón, te tengo excelentes noticias, hermano. Dios nos ha dado toda su vida misma para desesclavizarnos. Ándale, tremenda palabra, ¿no? Pues sí, Él nos ha hecho libres ya. Y en su palabra dice que aunque todos somos hijos de la desobediencia y pecamos continuamente, o sea, siempre, todo el tiempo, por medio de Jesús, tenemos el perdón de pecados al creer en Él. No merecíamos su perdón, pero por sus misericordias somos perdonados. Efesios 2:1-5 nos lo dice. Ya nos liberó de este mundo, incluso nos ha liberado del poder de la desobediencia, que es rechazar su palabra, de esa incredulidad, de la desconfianza de ser engañados por el mundo, sino que ahora estamos bajo su poder, amor y cuidado. Pero la entrega por completo viene al hacer todos los pasos ya mencionados anteriormente, entregándome por completo en dependencia al Señor. Solo así podremos decir que sí estamos seguros de haber sido liberados, salvos, teniendo esa convicción de aceptarle como nuestro Señor y Salvador y seguirle como verdadero seguidor y no como un simple acompañante, sino querer vivir entregado a Él. Solo así podremos estar completamente satisfechos con lo que tenemos. Podremos conocer el verdadero contentamiento en cada etapa de nuestra vida, sea cual sea mi físico, mi edad, mi estatus social, mi trabajo, teniendo a la suegra que tengamos o no teniendo suegra también, teniendo o no carro, viendo o no viendo la novela o el partido, seremos enteramente felices, pues podremos gritar al mundo entero y con gran afirmación: soy feliz y tengo paz, porque tengo a Cristo y Cristo me basta. Paso 5, de obediencia continua y verdadera. Ya para terminar, hermanos, dejemos de ver la obediencia como una debilidad, que alguien nos dice que el ser obediente es como comúnmente se le conoce, el borrego o ser el esclavo de alguien. La obediencia cristiana es realmente un cambio de corazón, de tener un anhelo distinto al que se tenía por alguien, a quien realmente amamos. Podemos ahora ver la bondad de Dios y abrazarnos de ella. Lo atesoramos y que está en mi vida ahora y que Él es mi todo. Hermano mío, el resultado será maravilloso. Estrenaremos lo mejor, y no hablo de zapatos o en mi caso algún perfume o unas bolsas que me encantan. No, este tipo de estreno mundano y sin importancia no, sino estrenaremos la experiencia de obediencia en el sentido de placer, pues ya no será una carga ni algo agravoso, sino será completa felicidad. Hay un autor, un argentino que me gusta mucho, que escribió esto y me parece fenomenal. Obedecer no es hacer lo correcto, sino amar lo correcto cuando no amo lo que debo amar. Así hago lo que debo hacer. Puedo obedecer sin amor, pero no puedo amar sin obedecer. Si permanezco en Él, es diferente. Cuando decidimos hacerlo por convicción,
y porque en Él encontramos toda satisfacción, dejando atrás la religiosidad. Esta es la invitación contundente a obedecerlo. Guardar sus mandamientos es la consecuencia de vivir como Jesús. Recordemos, por su espíritu, por su poder y no por el nuestro. El hombre más feliz de la tierra, o sea Jesús, nos permitió ver que obedeció con gusto y con gran amor. Ahora podremos disfrutar todo lo creado sin caer en esa esclavitud de nada, sino siendo libres y guardando sus mandamientos para gozarnos en Él. Es querer más de Él, amarlo cada día más, dejar que opere su voluntad en nosotros, su santificación, y que nuestro propósito sea vernos en un espejo y en vez de ver nuestros defectos o vernos lo guapo que nos arreglamos en ese día, podamos decir, hoy me parezco un poquito más a Jesús, con una gran sonrisa, así, día con día, pieza por pieza, como un rompecabezas, que se arma hasta que estemos todos reunidos con Él algún día. Las personas no hacemos cosas espirituales por nosotras. No nos sintamos santos por hacer algo, hermanos. Esas cosas o hábitos espirituales vienen de tener Dios dentro de nuestro corazón, de estar llenos de Él, y entonces actuaremos como Él, y en nosotros pasará algo extraordinario. Juan 14:23 dice, Jesús le contestó, el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo tendremos a vivir con él. Un gran hombre de Dios llamado Jonathan Edwards dijo, el Espíritu Santo en el creyente produce resultados acorde con la naturaleza verdadera del Espíritu mismo. Hoy le pregunto, mi amado hermano, ¿queremos obedecer realmente al Señor? ¿Cuántos de nosotros decimos sí? Hoy quiero seguir estos pasos y ser aquellos como Hebreos 5:8 dice, aprendamos la obediencia genuina y podamos gritar enormemente como estos hombres que dijeron, es menester mío obedecer primero a Dios antes que los hombres. Es una gran invitación y desafío, pero créanme, vale completamente la pena saber que Dios mora en nosotros. Muchas gracias por haber escuchado este sermón. Vamos a cerrar con una oración. Amado Padre bendito y precioso, te damos gracias, Señor divino, por enseñarnos hoy esta palabra de suma importancia, la obediencia. Habemos muchos aquí, Señor, que queremos alinearnos a tu voluntad y ser esas personas que obedecen continuamente, porque tú te mereces todo en nuestro corazón, Señor. Por favor, ayúdanos a ser personas comprometidas, obedientes, leales, confiables a ti, Señor. Que no pase un solo día en el cual te agradezcamos, adoremos, pero sobre todo que nos sometamos a ti, mi amado Jesús. Te bendecimos, Padre Dios, bendice a mis hermanos, Señor, bendice este sermón, en el nombre de Jesús. Amén.